Yo les quiero invitar a ponerse en pie por un momento. Y que me acompañen en la lectura bíblica del pasaje hoy. Mientras ustedes la buscan, yo le quiero dar la bienvenida a Ian, Marisol y a Sigrid, que la vi por ahí, que llegaron anoche tardecito de Cuba y están aquí por la mañana, así que los felicito. Dios los bendiga. Estamos deseosos de escuchar lo que Dios estuvo haciendo por allá. Vamos a leer la palabra del Señor. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, yo voy a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 8 y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Así que me acompañan, por favor. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo. Saludos. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela al Señor, pídasela a Dios, y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Yo voy a continuar leyendo, acompáñenme. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchitará también el rico en todas sus empresas. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestes y que no cambia. No cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Señor amado, nos acercamos a tu palabra, reconociendo que es tu revelación para nuestras vidas. Y también que fue inspirada por tu Espíritu Santo en un momento en la historia muy distante de nosotros, pero todavía muy relevante para cada una de nuestras vidas. Lo sabemos, Dios, porque hemos sido benefactores del ministerio de tu Espíritu Santo a través de la simple lectura de tu palabra, como experimentamos el domingo pasado. En ella encontramos la realidad, la gran verdad que es como una espada cortante de dos filos, que penetra a lo más profundo de nuestra alma, nos descubre, nos desnuda. Pero también nos permite conocer un Dios hermoso, poderoso,
lleno de gracia y de misericordia, cuya intención siempre es bendecirnos. Por eso nos acercamos cada semana, Señor, con mucha expectativa de lo que tú quieres decirnos a todos. Pero hoy de manera en particular, Señor, te pido que tu Espíritu Santo nos hable. Y atienda, Señor, esas necesidades ocultas. Ese sufrimiento en silencio. Esa inconformidad con el mundo que nos rodea. Con el dolor que experimentamos por causa de otros. Señor, atiende nuestro corazón. Ayúdame a mí, Señor, a hacerlo con claridad. Y también, Señor, con la dependencia plena de tu Espíritu Santo, confiando, Señor, en que tu Espíritu Santo es quien traduce todo lo que yo digo a cada corazón aquí presente y que nos escucha en sus hogares. Te amamos, Dios. Sabemos que eres bueno, siempre. Toda buena dádiva proviene de ti, Señor. Oramos, Señor, por sanidad divina del alma en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento. Yo no sé de ustedes, pero de momento el domingo pasado fue de mucha bendición para mí. Hacer algo que no habíamos hecho, yo creo que nunca en la historia de nuestra iglesia, de leer un libro completo, una carta completa. Y conversando esta semana en la oficina, nuestra hermana Besaida fue la que trajo a la luz ese recordatorio a aquellos de ustedes que han pasado por el Antiguo Testamento, cuando de momento se encuentran los rollos. Y en ese lugar en la reforma de Josías, cuando encuentran los rollos de la Escritura, lo que hacen es leerlo delante de la congregación. Y la congregación se desborda en arrepentimiento, en reconocimiento de quién es Dios y lo que Él ha hecho. Yo creo que algo de eso experimentamos muchos de nosotros ayer, el domingo pasado en nuestra iglesia. Y creo que hay algo del poder de la palabra que por lo menos yo personalmente fui recordado en la simpleza de simplemente sentarnos a escuchar y leer lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. El pasaje de hoy continúa con este proceso de Santiago, el hermano de Jesús, autor de esta carta, en reconocer la condición de quiénes son las personas a quien él está escribiendo. El domingo pasado hablamos de cómo él se presenta como siervo de Dios y no hermano de Jesús, a pesar de que los dos son ciertos. Y le escribe a personas que están dispersas por este mundo. Y cuando hablamos de las personas dispersas, estamos hablando de estas personas que han sido sacadas de su lugar de entorno, de su casa, por la realidad posiblemente de que han creído un nuevo evangelio, tienen una nueva creencia, su lealtad ha sido transferida a un Dios todopoderoso, a un Jesús que todavía está en un proceso de que la gente conozca quién realmente es Él. Y de momento esta gente son echadas de su lugar y todo lo que eso envuelve. Cuando nos acercamos a este pasaje en específico, para mí es interesante que el autor comienza directamente hablando a la situación presente de cada una de las personas que va a leer su carta. Y lo que les dice a todos ellos es que, amados hermanos, como escuchamos el domingo pasado en la Nueva Traducción Viviente, hermanos míos, dice aquí en la versión internacional, él dice una frase que debe ser complicada para todos nosotros escuchar. Y por eso tal vez el grueso de la predicación va a ser, vamos a estar escuchando sobre esos primeros versos del pasaje. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a las diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Yo no sé ustedes, pero ¿a cuántos de ustedes se consideran dichosos cuando las cosas no les va bien en la vida?
Nadie levantó la mano. Esa no es la experiencia del ser humano. No lo es. Yo no sé cuál es tu experiencia actual. Puedo saber algunas, ¿verdad? A través de los años, el ministerio pastoral en esta iglesia, no solamente como pastor titular, hemos acompañado a algunas personas en diversos traumas y dificultades de la vida. Siempre es complicado cuando un familiar que amamos profundamente fallece. Y por más preparado que estemos para esa pérdida, porque sabemos que se acerca, sabemos que ya es cuestión de tiempo, aun cuando llegue ese momento, siempre es duro, siempre es difícil, siempre es doloroso, siempre es un comienzo para un proceso de restauración, de aprender a vivir de nuevo, y esa prueba no es fácil. Es la noticia del diagnóstico que nadie quiere escuchar, que usualmente asociamos esa frase con el problema del cáncer. Pero ¿y cuando te dicen que hay distrofia? Cuando te dicen que el nene tiene un problema del corazón. Cuando te dicen que la enfermedad es terminal, que no es cáncer. Cuando te dicen que ya los médicos no pueden hacer absolutamente más nada. Y solamente tenemos que depender de la sanidad divina del cielo y la gracia de Dios que nos pueda alcanzar. Cuando tu cónyuge llega un día a tu casa y te dice, esto no es para mí. Se acabó, me voy, nos vemos. Y esa frase tan simple es tan dolorosa, que cambia la historia no solamente tuya y de tu cónyuge, cambia la historia de la familia, de los niños, de los nietos, de cómo se relacionan, de los traumas que esto produce, no solamente en los niños, los jóvenes, adolescentes, la realidad de estas tribulaciones cuando nosotros tenemos una expectativa del se supone que la gente que conoce a Cristo se comporte de una manera y nos damos cuenta que eso no es así en muchas ocasiones. Estamos desilusionados, defraudados incluso con la iglesia, incluso con el trato, con el cuidado pastoral, y de momento sentimos que no puede ser. Se supone que la vida del creyente sea de otra manera. Tribulaciones, pruebas, enfermedades, heridas, dolor, lastimaduras. Yo no sé qué cosas han pasado en tu vida, tal vez el conflicto con los hijos, después que tú has sido un excelente padre y que te trae tanto dolor a ti. O tal vez tú eres el hijo, el receptor del abuso, del descuidado, del insulto, de la denigración constantemente, de alguien que frente a todo el mundo levanta las manos y alaba a Dios, y cuando llega a la casa es el diablo encarnado, poseído con el maltrato y la denigración. Yo no sé cuál es tu historia. Tampoco sé cuál es específicamente tu tribulación, lo que estás enfrentando. Lo que sí puedo decirte es que no importa lo que tú y yo estemos viviendo en el día de hoy, la entrada a esta carta del hermano de Jesús, de Santiago, a quienes lo leen, es que no importa la situación que tú estés viviendo, Dios tiene un mensaje para ti. Y es que en medio de la prueba, en medio de la tribulación, en medio de la tormenta que tú estés enfrentando, hay una actitud que nosotros como cristianos traemos a la situación que nos debe permitir ver esta situación de una manera diferente, completamente diferente. ¿Cuáles eran las tribulaciones que los receptores de esta carta original estaban viviendo? Pues el pasaje nos habla de que son gente que están esparcidas, están exiliadas. El contexto de la carta que leímos la semana pasada nos habla de que probablemente también hay mucha gente aquí que es bien pobre. Y no solamente gente que es pobre, sino que es gente pobre que en medio de su pobreza la gente rica se está aprovechando de ellos. Lo vemos un poquito más adelante. También en este mismo capítulo, un momento en el pasaje le dice, Santiago les escribe, acuérdense que los ricos son los que los están llevando a corte, les están quitando, les están haciendo la vida imposible. Esa gente estaba enfrentando por esa gran dificultad. También están enfrentando la realidad de la persecución religiosa en medio de ellos. Pero tú tienes una tormenta ahí donde tú estás, bien particular para ti,
para tu vida en este momento. Y yo quiero proponerte que en el día de hoy Dios te está hablando a ti directamente. Y cuando nosotros escuchamos las palabras de Santiago, tal vez el mejor ejercicio que yo puedo hacer en el día de hoy es que tú puedas ver en las palabras de Santiago un eco de lo que Jesús comenzó a predicar desde el inicio y de la realidad de un mensaje que no ha cambiado a través de los evangelios, del nacimiento de la iglesia, y tampoco ha cambiado hoy para ti y para mí. Cuando nos acercamos al tema de las tormentas y las tribulaciones que nosotros vivimos en nuestra vida, a la desilusión que podemos tener con la gente, a la realidad del dolor que estas tormentas causan en nuestro corazón profundo, de profundo dolor, de decepción que caminamos a veces, que nos llevan a las lágrimas, que a veces nos cuestionamos si vale la pena seguir viniendo. Jesús no nos vendió un cuento de hadas, y ese es el problema tal vez de la perspectiva del mundo que nosotros vivimos hoy. Juan capítulo 16, son estas palabras ya Jesús está hablándole a sus discípulos y comienza hablándoles de que vendrá alguien, un consolador, precisamente a acompañarlos en los momentos de gran dificultad, y ese es el beneficio de aquellos que han recibido a Jesús con su corazón. No todo el mundo lo tiene. Es Cristo viviendo en ti a través del Espíritu Santo. Pero el Consolador existe porque Jesús les afirmó a ellos: hey, en el mundo ustedes van a tener muchísimas aflicciones. Hace falta el Consolador, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y los discípulos no entendieron eso seguramente. Pero a medida que la iglesia fue naciendo y creciendo y desarrollándose, todos ellos se dieron cuenta de lo que significaba esa palabra aflicción en sus vidas. Cuando Jesús está enseñando sobre la parábola del sembrador, en Lucas 8 nos encontramos esa parábola, esa semilla que el sembrador tira y esparce sobre el terreno y cae sobre las piedras. Que de momento el terreno, la persona la recibe con gran alegría, porque he tenido este encuentro personal con Jesús. Y por un tiempo las cosas nos van bien, pero de momento nos enfrentamos a la realidad de la vida, del mundo, de las personas, de lo que vivimos. Y llega la prueba, y llega la aflicción. Y esa semilla que cayó en la piedra, dice Jesús, que como no tiene raíz, se va, se desaparece, se aleja. Pero tal vez no hay momento más contundente en las palabras de Jesús cuando luego de terminar de predicar este sermón importantísimo. Esa es la predicación el sermón más extenso de Jesús, la predicación que toda iglesia debe estudiar a profundidad. Luego de él estar hablando de todas las cosas que distinguen al creyente, al cristiano, al discípulo del Señor, comenzando con los bienaventurados y todo eso que habla de la ética de la vida en que nosotros vivimos, Jesús termina diciendo que la diferencia estriba en todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Porque ese mensaje todo el mundo lo escucha, pero solamente algunos lo ponen en práctica. ¿Y qué es lo que dice Jesús en Mateo 7 al final de ese capítulo? Que los vientos azotarán, las tormentas caerán sobre todo el mundo. Las tribulaciones caerán sobre todo el mundo. Pero el que pone en práctica las palabras de Jesús, ese podrá enfrentarlas de una manera diferente porque su fundamento, sus pies están plantados sobre la roca. Y no es que hay un peñón que está sobresaliendo la arena, no. Es que hay un terreno más profundo que tuvo que haber sido cavado y cavado hasta llegar donde está la piedra y el fundamento firme que para nosotros es nuestro Señor Jesús. Y porque tú cavaste y sembraste, echaste raíces y llegaste hasta el terreno duro, ahí es que tus pies pueden aguantar, tu vida puede enfrentar las tormentas, las tribulaciones, sabiendo que tú estás poniendo en práctica lo que Jesús te enseñó. El que oye y pone en práctica.
Pero a lo largo del Nuevo Testamento nos damos cuenta otra vez lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos sorprende cuando le escribe a esta carta, a este grupo de desconocidos para él, que es la iglesia que está en Roma, Romanos capítulo 5. Y el apóstol les escribe: nosotros nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y a eso todos nosotros podemos decidir. Amén. Pero el apóstol le dice, no solo esto, también nos regocijamos en nuestros sufrimientos. A eso no decimos amén. Porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia o constancia, como dice Santiago, produce entereza de carácter, y la entereza de carácter produce esperanza. Y te lo escribe un hombre que ha pasado por sufrimiento. Si tú quieres ver la lista de los sufrimientos de Pablo, apunta ahí donde tú estás, 2 Corintios capítulo 11. Porque a esta iglesia en Corinto él se dedica a hacerle una lista de todas las cosas que le han pasado a él. Para que ellos se den cuenta y recuerden, hey, esto no es teoría nada más. Yo he vivido lo peor. ¿Quieres más pruebas? Lee el libro de los Hechos. ¿A cuántos lugares el apóstol Pablo no llegó y simplemente fue azotado, casi dejado por muerto, y se fue? ¿Y qué hizo? Regresó a predicar el evangelio. La vida del cristiano, cuando le creemos a Dios, es sufrida, es diferente. Es una vida de entrega. Y es esta misma iglesia en Roma que el apóstol le escribe más adelante: hey, yo les puedo decir esto del sufrimiento porque nosotros sabemos y entendemos que para quienes aman a Dios, todas estas cosas Dios las usa para su bien. A los que fueron llamados de acuerdo a su propósito. ¿Te sientes incómodo con esto? Porque yo estoy seguro que allá en la silla tú estás esperando que yo te diga que en algún momento vas a parar de sufrir. Eso es otra iglesia, eso no es esta, por si acaso. Eso no existe en la Biblia. Eso no existe en la Escritura. Sí existe la perspectiva con que nosotros debemos mirar y tratar estas cosas. A la iglesia en Corinto, Pablo les dice: nosotros por fuera nos vamos desgastando, pero por dentro, a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, a pesar de todo lo que estamos viviendo, nos vamos renovando día a día. ¿Por qué? La perspectiva viene en este momento. 2 Corintios capítulo 4, versículo 17. ¿Cuál es la perspectiva? Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y de momento lo que comenzamos a ver es que darnos cuenta es que aquello que estamos enfrentando hoy, ese dolor, esa prueba, ese llanto, esa falta de consuelo, de momento, si nosotros miramos nuestra situación con respecto a la realidad de nuestro destino final, podemos decir, por más difícil que sea, que aunque yo no estoy allí, Dios me está preparando para llegar a ese lugar. Y está transformando tu mundo interior. Otra vez, yo te invito a que leas la Biblia. Y no dependas de lo que predicamos aquí únicamente los domingos, porque si leemos las cartas pastorales del apóstol Pablo, 1 de Tesalonicenses, 2 de Timoteo, nos damos cuenta que hay un tema constante a través de todas ellas, y es el sufrimiento en medio de la iglesia. Era un pueblo sufrido. Pero otra vez, no solamente lo dice Jesús ni el apóstol Pablo, también lo dice Pedro, en 1 de Pedro. Esto es para ustedes de un motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Fíjense otra vez la perspectiva. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, será acrisolada para las pruebas. Por las pruebas demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Perspectiva. Si tú ves el momento, claro que te vas a volver loco.
Claro que vas a hacer preguntas, claro que vas a preguntar dónde está Dios. Y eso está bien, yo no estoy diciendo que eso no es parte de la respuesta del creyente. Yo te quiero reafirmar en la realidad que aún en medio de la dificultad, del dolor, la prueba, la tribulación que tú estás viviendo, Dios está presente y Dios está actuando sobre tu vida, en tu mundo interior. Y te digo más, está trabajando en el lugar donde nadie lo ve, pero tú sí lo percibes y tú te das cuenta de la grandeza de su poder. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. O sea, el apóstol casi le está diciendo a sus lectores, lo insólito es que estés bien. Lo insólito, lo raro, lo anormal, es que estés bien. Ese no es el evangelio que nosotros escuchamos hoy, todo lo contrario. Lo que escuchamos en todos los lugares que tratan de predicar el evangelio es decir, no te preocupes, Dios va a proveer, Dios va a cubrir, Dios va a resolver, Dios va a sanar, Dios va a hacer tantas cosas y yo lo creo que Dios puede hacerlas. Pero Dios nunca nos va a sacar de la prueba. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Y otra vez, estas frases que tú dices, ¿en serio que aquí dice esto? Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo. Bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. ¿Viste qué lindo eso? Bienaventurado. Que no te den la posición de tu trabajo que tú anhelas porque tu jefe es un desgraciadito. Bienaventurado, porque no te la dio porque tú eres cristiano. Moléstate, pero siéntete bienaventurado, porque ante la prueba, el Espíritu de Dios se posa sobre ti. Para mí este mensaje es un poquito difícil, porque yo quisiera poder decirte que todo va a estar bien, como dice la canción. Pero cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que todo va a estar bien cuando Jesucristo regrese. Cuando Jesucristo regrese, todo va a estar bien. Mañana no sé. Damos gracias a Dios porque todo está bien hoy, que el huracán no pasó. Porque si no, hubiéramos regresado al 2005, yo creo. No, de verdad. Despreocúpense del aire, porque no hubiera habido luz como por 6 meses. Así que hubiéramos regresado tan para atrás, yo no sé, Dios su gracia, ¿verdad? Si algo está claro aquí en el pasaje, en esta carta, yo quiero que entiendas que este es el comienzo de un libro de sabiduría que nos enseña a vivir mejor. Y ese es el contexto con que debemos acercarnos a esta carta. Es un libro que nos está invitando a nosotros a darnos cuenta que el modelo de la Biblia es diferente al modelo que nos venden afuera. Que la experiencia normal del creyente, del seguidor de Jesús, no es que la vida es fácil, que todo es color de rosa, que Dios siempre te está abriendo puertas para que todo te salga bien. No. No hay concepto de justicia en el mundo. El justo es Dios. Pero allá afuera, la gente va a hacer lo que sea. Para salir bien, para lucir bien, para ganarte la paz. Van a mentir, van a robar, van a hacer 1000 cosas. Y nosotros lo único que podemos hacer es agarrarnos a la realidad de quién es Dios. Quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Porque es importante comenzar de esta manera. Porque el Santiago le dice a estos hermanos en la fe, como tú y como yo, que cuando comencemos a experimentar estas tribulaciones y dolores de la vida, nos consideremos dichosos por la simple realidad de que si estamos atravesando eso, Dios está formando nuestra vida y nuestro carácter. De una manera que a lo mejor tú no lo ves ahora y no te das cuenta, pero vas a ver la transformación en el conocimiento de Dios y en tu madurez cristiana cuando tú mires para atrás y te des cuenta de cómo Dios te sostuvo, te mantuvo, te cuidó. La prueba
dice el versículo 3, que produce sobre nosotros dos cosas. Número 1, constancia o perseverancia. Y otra vez es aprender a agarrarnos en aquel en quien nosotros hemos creído. Y como nos agarramos de Dios, podemos caminar hacia Dios. Cuando hablamos de la perseverancia, hablamos de ese proceso difícil que es a largo plazo. A largo plazo, que produce un beneficio para nuestra vida y nuestra relación con Dios. Yo no sé si alguno de ustedes ha tratado de hacer muchas cosas para bajar de peso, para cambiar cómo nos vemos. Y todos caemos cuando se nos acaba la disciplina. Empezamos bien y estamos una semana y después nos damos cuenta que es que no es una semana, son todos los días por el resto de tu vida. Y decimos, diache, esto está difícil, yo no sé, como que yo no llego para el resto de mis días. Y mientras más adultos somos, más difíciles, diantre, está la cosa mala. A largo plazo. Para madurar, tenemos que ser probados. Te lo repito. Para crecer, para madurar, para parecernos a Cristo, tenemos que ser probados. Y otra vez, la clave aquí es cómo nos acercamos a la prueba. ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué es lo que hace la diferencia? Te voy a decir en un momento. Acompáñame en el versículo 5. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Santiago le dice a ellos, nos dice a nosotros no podemos cambiar las circunstancias que nos rodean. Pueden cambiar si Dios hace un milagro en la otra persona, en el otro lugar. Y Dios sana, transforma, pero tú no puedes. Tú no puedes. Hace unos años nosotros estuvimos trabajando con una experiencia de resolución de conflictos y a la última reunión llegamos y pensábamos que iba a pasar lo peor. Y de momento, de una manera milagrosa que al día de hoy yo todavía no tengo explicación. Bueno, la explicación es que el Espíritu de Dios se metió. La persona que había levantado todo eso de momento dijo, no, todo está bien, permítame orar por ustedes. Dios se glorificó. Dios lo hace. Y tú en tu fuerza lo que puedes hacer es depender de Él. ¿Cómo lo hacemos? Versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Volvemos a Mateo capítulo 7. Lo que Jesús le está diciendo a las personas que escuchan ese sermón del monte en aquel momento es que yo les he dado todas estas instrucciones, principios, morales para que ustedes lleven una buena manera de vivir que refleja el reino de Dios y su justicia. La diferencia la hace quien las pone en práctica. ¿Dónde está tu fundamento? Y la prueba lo que hace es que nos muestra a nosotros lo que no tenemos. Nuestra incapacidad, nuestra necesidad, nuestra pecaminosidad, nuestra dependencia de nosotros mismos, de querer controlar el mundo y arreglarlo a nuestra manera. La prueba lo que saca a la luz es dónde nosotros estamos. Y llega un momento en medio de esa tribulación y prueba que tú lo único que puedes hacer es, Señor, ¿pero qué más? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo lo hago? Muéstrame qué yo necesito. Y ahí es que Santiago nos dice a todos nosotros que cuando tú te des cuenta que necesitas sabiduría de parte de Dios, lo único que tú tienes que hacer es ¿qué? Pedírsela. Así de simple, así de simple. Lo que pasa es que nosotros tenemos que aprender qué es la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Y cómo obtenemos esa sabiduría. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros esperamos y pretendemos que Dios lo que haga es que responda a nosotros casi por osmosis, por un trance, yo no sé cómo tú lo quieras llamar, y que te baje del cielo y punto, ya Dios te dijo y se acabó.
Y que no funciona así, porque la prueba lo que nos lleva es a buscar y a la búsqueda del conocimiento de Dios. Y mientras más tú conozcas a Dios, mejor vas a poder enfrentar la prueba. Te lo repito, mientras más tú conozcas a Dios, mejor tú vas a poder enfrentar la prueba. Porque te vas a dar cuenta que el fundamento de tu fe y de tu confianza está en el conocimiento de Dios. Y no en lo que tú crees que Dios es, o en la esperanza que Dios actúe como tú quieres que Dios obre en tu vida. No se trata de que Dios resuelva las cosas a tu favor. Se trata de que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado. Y de momento, conocer a Dios significa que cuando viene la prueba hay situaciones que pasan en nuestra vida que yo me doy cuenta que es que yo estoy aquí porque yo me lo busqué. Y la sabiduría de Dios se manifiesta en la realización que lo que tienes que hacer es arrepentirte o pedir perdón o decir la verdad. Ya no puedes resolver las cosas mintiendo. Ya no puedes esconderte. Ya simplemente tienes que confiar en la justicia de aquel que te ama más que cualquier otra persona en el mundo. Porque Dios te ama. Pero también la realidad de que lo que está ocurriendo es que en el proceso de transformación de tu vida, Dios no solamente te está transformando a ti, sino que está obrando en los que están alrededor tuyo para que puedan ver y entender que Dios aquí ha hecho un cambio. Yo no sé si ustedes recuerdan ese corito de antaño que decía, hubo un cambio. ¿Hubo un cambio cuándo? Cuando a Cristo conocí. Se supone que te veas diferente. Se supone que la enfrentes diferente. ¿Cómo lo hacemos? Santiago le dice, pidan sabiduría. Pidan sabiduría. Esa sabiduría es fruto del conocimiento de Dios. Y pídalo con la completa confianza de saber quién es Dios. Quiero que veas un contraste que podemos encontrar en este pasaje. En el versículo 6, rápido dice, pero el que pídalo con fe sin dudar, porque el quien duda es como las olas del mar que se agitan y se mueven y el viento las lleva de un lado al otro. Y yo ayer estaba viendo un episodio de una serie que se llama, en español se llama La Pesca Peligrosa, en inglés es Deadly Catch, que es de la gente que se dedican a pescar los cangrejos allá en Alaska. Yo veo la serie a veces por la expectativa de lo que va a pasar. Porque uno ve los barcos moviéndose en el medio del océano allá donde nadie los puede rescatar. Olas de 25 o 30 pies en medio de los huracanes y ellos están allí tranquilitos confiando en cómo se mueve el barco y de momento pasan algunas emergencias, se daña el timón, no puedo navegar y de momento uno le da como que ansiedad aquí viendo lo que está ocurriendo. Así somos algunos de nosotros. Para donde sople el viento nos vamos. Cambiamos. Pero Dios no es así. Versículo 17. Toda buena dádiva y don perfecto desciende de lo alto. ¿Dónde está quién? El Padre que creó todas las lumbreras. ¿Qué dice después? El que no cambia. Como los astros, ni se mueve con la sombra. Dios es el mismo hoy, ayer, mañana y siempre. Dios no cambia. Y nosotros tenemos que conocer ese Dios que no cambia. Y tenemos que confiar en su carácter. Tenemos que saber que Dios es bueno todo el tiempo. Dios nunca es malo. Dios siempre cuida. Dios siempre protege. Dios siempre provee. Dios siempre ama. Dios siempre está lleno de misericordias. Dios siempre da su gracia. Dios está trabajando a tu favor.
pero tú tienes que conocer ese Dios. No puedes vivir en medio de la tribulación con tu imagen de quién es Dios. Tienes que ir al Dios de la Biblia, al que se ha revelado, al que ha dicho, yo soy el que soy. Y yo estoy en el control de los tiempos. Nosotros dudamos, y la duda es buena. La duda es buena porque nos obliga a mirar, a preguntar, a profundizar. Pero llega un momento que simplemente tienes que confiar y descansar y saber que la tormenta que estás viviendo, Dios la va a usar para tu bien. ¿Tú le crees a Dios? Hay veces que podemos decir amén con las muelas de aquí atrás. Eso está bien. Eso está bien. Dios no falla. Dios no falla. Hay un autor que escribe lo siguiente: las dificultades de la vida son designadas por Dios para refinar nuestra fe, calentándola en el crisol del sufrimiento para que las impurezas puedan ser refinadas y para que pueda volverse pura y valiosa ante el Señor. La prueba de la fe aquí entonces no tiene como objetivo determinar si una persona tiene fe o no, porque ya tú la tuviste cuando creíste en Dios. El objetivo es purificar esa fe que ya existe sobre ti. Entonces, ¿cuál es tu prueba? Hace unos años, en una de estas búsquedas personales que trataba de encontrar respuestas a la pregunta del sufrimiento y todas esas cosas que todos enfrentamos, conocí la historia de una joven que se llama Annie Johnson Flint. Y esta joven nace en un hogar y muy temprano en esa edad, 4 a 6 años, pierde a ambos de sus padres. Sus padres fallecen y esta joven es adoptada por una familia cristiana en los Estados Unidos y la familia comienza a educarla y desde muy temprano ella desarrolla una pasión por la poesía y por la música y soñaba con ser una pianista de concierto. Pero de momento, temprano en su edad, se dan cuenta, lo que hoy se entiende, que ella fue diagnosticada con artritis reumatoide. Y tal fue la gravedad de su enfermedad que al poco tiempo sus dedos comenzaron a deformarse. Y una persona que anhelaba ser pianista y ser poeta, pues de momento como que es difícil, ¿verdad? Y su situación la llevó a un momento más difícil porque durante 40 años pues ella vivió obligada a estar en una silla de ruedas. Creo que hasta en un lugar de cuidado tuvieron que llevarla a sus familiares. Pero lo que nunca pasó, en medio de la tribulación y la prueba, es que no se quejó. No se quejó. Y escribe un poema que se llama Su gracia es mayor. Su gracia es mayor. Mientras Daisa se acerca, y Eliezer y yo, porque yo le pedí a ellos que termináramos hoy cantando una canción que el Señor puso en mi corazón, sabiendo que muchos aquí estamos pasando por muchas tribulaciones, muchas pruebas, algunas públicas, otras muy privadas, pero Dios es el mismo para todos nosotros. Te lo repito, Dios es el mismo para todos nosotros. Dios no cambia. Dios es bueno. Y lo que nos puede ayudar a nosotros a enfrentar estas tribulaciones es cómo nosotros vemos a Dios. Y si nos dedicamos a conocer al Dios de la Biblia o nos conformamos a conocer el Dios que yo creo que va a hacer lo que yo quiero. Esta mujer escribe lo siguiente. Escúchenme bien. Su gracia es mayor si las cargas aumentan. Su fuerza es mayor si la prueba es más cruel. Si grande es la lucha, mayor es su gracia. Si más son las cargas, mayor es su paz.
Si nuestros recursos se han agotado, si fuerzas nos faltan para terminar, si al punto ya estamos de desanimarnos, el tiempo ha llegado en que Dios obrará. Pero aunque las luchas fatiguen mi alma, en nombre de Cristo las he de vencer. Su gracia constante me ayuda en la vida, pues si Él es mi guía, seguro estaré. Su amor no termina. Su gracia nunca acaba. Un límite no existe al poder de Jesús, pues de sus inmensas riquezas en gloria, Él suple y suple, y cuando piensas que se acaba, Él suple otra vez. Ese es el Dios en medio de la tormenta. Ese es el Dios en medio de tu tribulación. No se cansa, siempre da. Yo te quiero invitar a que tú vengas y lo conozcas. La semana pasada, escuchando una predicación, encontré esta frase que compartí en las redes sociales y la comparto contigo para terminar este tiempo. D.A. Carson, un pastor, dice: la verdad es que Dios está más interesado en tu santidad que en tu felicidad. Está más interesado en tu fidelidad que en tu éxito financiero. Está más interesado en tu pureza que en tu poder. Está más interesado en tu perseverancia que en tu reputación. Está más interesado en tu autocontrol que en tu proeza sexual. Está más interesado en tu vida eterna que en tu riqueza exterior. Está más interesado en tu gozo a largo plazo que en tu diversión inmediata. Ese Dios está más interesado en que tú estés bien a que tú te sientas bien. Ese es el Dios eterno. Ese es el Dios que está presente en medio de la prueba. Ese es el Dios que hoy somos invitados a responder diciéndole: te amo, Dios. Te amo, Dios. Ese es el Dios que siempre nos invita a disfrutar de su bondad. El equipo de adoración va a cantar esa canción de la bondad de Dios. Y yo quiero que tú la escuches a la luz de la tribulación que tú estás viviendo. Y si hay algo en tu vida que tú sientes que Dios está moviendo en tu corazón, no te quedes sentado. Cántala de pie. Atrévete a levantar las manos y dile al Señor: te amo, Dios. Te amo, Dios. Y puedo vivir agradecido de la bondad tuya. Existir en tus manos está, desde el momento en que despierto hasta el anochecer. Yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. Sido tan fiel con mi ser, con cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego. Cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre,
está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Cántalo, iglesia. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo en mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Mientras Eliezer sigue tocando, por favor, Eliezer, no rompas el ambiente. No tengas prisa en salir. No tengas prisa en salir. Cierra tus ojos ahí donde estás. Porque yo te voy a pedir que hagas algo, tal vez de manera simbólica, que yo creo que es necesario que algunos de nosotros hagamos hoy. Primero es recordar que Dios no cambia. Dios no cambia, Dios es bueno. Tienes que recordar que Dios siempre es bueno. Aun cuando tú no lo estás viendo, Dios es bueno. Y lo único que Él te está invitando a que tú hagas es a que lo conozcas. Y le rindas tu vida y puedas entregar tu corazón y puedas probar de la bondad que Él tiene para tu vida. Yo creo que Dios nos está invitando a hacer algo a todos nosotros aquí. Y es a que dejemos que Dios pelee esas batallas que nosotros estamos peleando. Yo quiero que tú hagas algo a manera simbólica. Nadie está mirando. Todo el mundo tiene los ojos cerrados. Todo el mundo tiene los ojos cerrados. Esto es privado. Dios contigo. Levanta tus manos.
Y dile a Dios, pelea mi batalla. Sé libre de hacerlo por tus fuerzas. Sé libre de hacerlo por tus fuerzas. Dios te está mirando. Dios te ve, amado mío, amada mía. Dios te ve. Señor, levantamos nuestras manos en señal de que confiamos, Señor, que aún en medio de estas terribles pruebas y tribulaciones que estamos viviendo, tú estás presente. Y no solamente estás presente, tú estás obrando en nuestro corazón, Señor. Obrando en lo más profundo de nuestra alma, demostrándonos, Señor, que tú eres suficiente para nosotros. Podemos perderlo todo en la vida, pero lo tenemos todo si te tenemos a ti. Señor, te necesitamos. Derrama tu espíritu sobre esta iglesia, Señor. Que cada uno pueda entender la realidad de lo que ellos necesitan para este momento, para este tiempo, y puedan vivir en la libertad, Señor. En la confianza de disfrutar la bondad de Dios que no cambia, que nunca se acaba, que es permanente para aquellos que te aman. Señor, rompe las cadenas, Señor. Libera a los oprimidos, Señor. Quebranta el corazón orgulloso. Al que piensa que no te necesita, Señor, muéstrale que no hay nada mejor que rendir nuestra vida a ti. Nada mejor, Dios. Nada mejor, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, diciéndote, implorándote, Señor. Déjanos verte pelear esas batallas, Señor. No nos importa el resultado. Nos importa tu presencia. Nos importa tu presencia, Señor. Queremos tu aprobación. Te queremos a ti, Dios. Te queremos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir en ese lugar hermoso donde simplemente estamos contigo y con nadie más, Señor. Cantamos, Señor. En mi vida tú has sido bueno. Lo declaramos, Señor. Tú has sido bueno en nuestra vida, Señor. Tú has sido bueno, Señor. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome.
aplauso al Señor, creo que Dios lo merece, ¿verdad?